Es un enorme privilegio esta mañana estar aquí nuevamente celebrando estos 11 años de la fidelidad del Señor y también de la fidelidad de los siervos del Señor que Él ha puesto en este lugar para predicar su palabra. El día de hoy vamos a estar estudiando 1 Corintios capítulo 15 y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. He titulado el estudio de hoy Perseverando en el Evangelio, y vamos a leer primero el texto y luego vamos a meditarlo. 1 Corintios capítulo 15 del versículo 1 al versículo 11. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a orar y pedir la dirección del Señor en el estudio de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por estos 11 años, Señor, que tiene la iglesia este día, de estar trabajando en este lugar, de estar predicando tu evangelio. Gracias por lo que estás haciendo en Choluteca y gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Háblanos hoy a través de tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor, y que podamos, Señor, estar abiertos, Señor, a escucharte, a hablar a nosotros. Ayúdanos a entender la importancia del Evangelio, Señor, y la necesidad que tenemos, Señor, de entenderlo y de vivirlo y de compartirlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a meditar primeramente en los versículos 1 y 2. Pablo en esta carta está corrigiendo varias cosas en la iglesia, poniendo orden en la iglesia. En los últimos capítulos especialmente quiere ordenar el culto y quiere ordenar también la forma en cómo la iglesia debe trabajar. Así que como una instrucción más a las que ya ha dado, les quiere hablar a los hermanos acerca de la importancia del evangelio. Dice versículo 1: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y de pronto la pregunta es, si está escribiéndole a la iglesia, ¿por qué va a predicarles nuevamente el evangelio? Y es que, hermanos, el evangelio es el mensaje central de la escritura. El mensaje más importante en la escritura es el evangelio de Dios. Y si hay algo que nosotros necesitamos en nuestra vida, aún como cristianos, es el evangelio. Nada va a traer más ánimo a nuestra vida que recordar el evangelio. Nada nos ayuda a mantenernos agarrados del Señor más que el evangelio. No tenemos una necesidad más grande, hermanos, cada día de estar recordando el evangelio
de Dios, el Evangelio de Dios. Así que les dice Pablo, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Necesitamos estar una y otra vez meditando el Evangelio. Y hermanos, qué fácil es que olvidemos el Evangelio. Qué fácil es apartarnos de este precioso mensaje, de la persona y la obra de Cristo, y enredarnos en tantas cosas. Así que si hay algo que todo cristiano necesita cada día, es el Evangelio. Y si hay algo que deberíamos de estar predicando cada domingo, es el Evangelio. Toda la Escritura apunta ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Así que cada día que leemos la Escritura debemos de pensar cómo nos lleva a entender más la grandeza de Cristo y su obra. Y cada prédica debería estar enfocada en ¿qué? En la grandeza de Cristo y su obra. No hay otro tema en la Escritura más que la persona y la obra de Cristo. Así que dice el pasaje: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos ante el Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es algo que nosotros inventamos, no es algo que Pablo inventó, no es algo que la iglesia puede modificar, no es algo que la iglesia puede actualizar. El Evangelio viene del cielo mismo. Dios lo ha revelado a través de sus santos profetas y apóstoles. Nosotros no podemos añadir al Evangelio y nosotros no podemos quitar al Evangelio nada. El Evangelio es dado por Dios mismo. ¿Y cuál es entonces nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es recibir el Evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Somos salvos, ¿por qué? Porque recibimos las buenas nuevas de salvación. Abrazamos en nuestro corazón la verdad del Evangelio. Nosotros, como les decía, no tenemos mérito en nuestra salvación. La salvación es un regalo de Dios y viene cuando nosotros recibimos, abrazamos el Evangelio de Dios. Así que Pablo les recuerda: voy a declararles el Evangelio que les he predicado, el Evangelio que también recibiste. Y ahora les dice una cosa más: en el cual también perseveráis. En el cual también perseveráis. Entonces, hermanos, el Evangelio es algo que yo escucho, es algo que yo recibo, pero también es algo en lo cual yo vivo. Es una verdad por la cual yo vivo mi vida. Yo vivo en Él. Lastimosamente, a veces creemos que el Evangelio es solo información, que, bueno, podamos comprender la doctrina de pronto de la justificación, o la doctrina de la encarnación, la doctrina de la resurrección. Pero, hermanos, el Evangelio es más que información. El Evangelio es algo que debe cambiar mi vida. Que debe cambiar mi vida. El entender lo que Cristo hizo por mí debe transformarme. Y es algo en lo que yo debo de perseverar todos los días. Es algo que no solamente está en mi cabeza, pero está en mi corazón. Y afecta no solamente mi voluntad, también afecta mis emociones, mi afecto, todo mi ser es afectado por el Evangelio. Por el Evangelio. En el versículo 2 va a ampliar esta idea de lo que significa perseverar en el Evangelio, de lo que significa ser transformado por el Evangelio. Dice versículo 2: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Es: si realmente has recibido el Evangelio y has puesto tu fe en él, entonces tu vida va a ser transformada. Y no solamente va a ser transformada, sino que ahora no vas a poder dejar a Jesús. No vas a poder dejarle.
Cuando nosotros realmente por el Evangelio conocemos a Cristo, conocemos la belleza de Cristo, entonces entendemos que el mundo ya no tiene sentido para nosotros. Pero en el versículo 2 nos advierte, si el mundo todavía te parece demasiado bonito, si el mundo de verdad te parece demasiado atractivo, es porque el Evangelio no ha llegado a tu corazón. Porque cuando el Evangelio llega a tu corazón, entonces el mundo ya no es tan bonito y lo más bonito es Cristo. Cuando el Señor le preguntó a Pedro, ¿se quieren ir ustedes? Le preguntó a los discípulos, ¿ustedes se quieren ir? Muchos discípulos habían dejado a Jesús y Jesús les pregunta, ¿y ustedes se quieren ir? ¿Y qué dice Pedro? ¿Y a dónde iremos, Señor? ¿Y para dónde? Es que ya había probado él la belleza de Cristo. Ya había experimentado la belleza de los cielos. Había probado el pan del cielo, hermanos. Así que el mundo ya no tenía sentido para él. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si ustedes realmente han entendido el Evangelio, entonces no tienen otro lugar para ir. Pero si ustedes se pueden ir, es porque nunca han comprendido la belleza del Evangelio. Nunca han podido experimentar la belleza de los cielos. Me pasa algo con mi amigo Juanpa que está aquí. Les voy a contar a ustedes. Juanpa hace unas pizzas muy ricas. Pero tengo un problema ahora. El problema es que ahora él ha arruinado todas las pizzerías de Tegucigalpa, porque donde yo voy a probar pizza digo, no es como la de Juanpa. Y lo mismo le pasa a los cipotes, ¿no? Nos encanta la pizza de Juanpa. Una vez que has probado a Cristo, nada sabe igual. Nada sabe igual. Y de eso es lo que Pablo está hablando. Pablo no está enseñando que la salvación se pierde. Lo que está diciendo es que cuando nosotros recibimos el Evangelio, venimos a ser parte de la familia de Dios. De la familia de Dios. Y me gusta ese término que la Escritura habla en Juan 1:12, cuando dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? ¿Y cuándo dejamos de ser hijos de Dios? ¿Cómo? Hermanos, puede ser que usted tenga un hijo problemático, pero es su hijo. Y lo mismo pasa con el Señor. Una vez que venimos a ser hijos de Dios, no podemos dejar de serlo. Y si usted puede vivir sin Cristo, es porque usted nunca comprendió verdaderamente el Evangelio. Hay algunos textos que apoyan esto, de pronto como referencia para nosotros, en Segunda de Juan, capítulo 2, versículo 1, Segunda de Juan, capítulo 1, en el versículo 9. Mira lo que dice, Segunda de Juan, Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, éste tiene tanto al Padre como al Hijo. ¿Por qué se extravía la gente? Porque no tiene a Dios. De pronto ha estado aquí en la iglesia, hermanos, por muchos años, pero ha estado de paseo, nada más. Nunca ha conocido a Dios y por eso no puede perseverar. Pero por otro lado, si usted se pregunta, ¿por qué persevera? ¿Por qué persevero yo? No es porque yo sea mejor. ¿Por qué persevero yo? Porque el Señor me sostiene de su mano. Porque tengo al Padre y tengo al Hijo. Y sabe, muchas veces me he querido ir, pero no puedo. Hay alguien que me sostiene y por Él estoy aquí. Así que dice Pablo, si ustedes retienen la palabra es porque son salvos. Pero si ustedes pueden rechazar el Evangelio es porque nunca lo conocieron. En los siguientes versículos, del versículo 3 al versículo 8,
Pablo nos va a hablar acerca de el centro del Evangelio, el contenido del Evangelio. Por un lado, hermanos, el Evangelio es algo muy sencillo que un niño pequeño podría entenderlo. Y al mismo tiempo es algo tan profundo que podríamos estudiarlo toda nuestra vida. Y cada vez aprenderíamos cosas más profundas y asombrosas del Evangelio. Pero Pablo va a hablar de 4 elementos del Evangelio. Creo que 2 de ellos son centrales y los otros 2 funcionan como una prueba de estos 2 elementos, ¿ok? Entonces vamos a ver esos 4 elementos que Pablo menciona acá, del versículo 3 al versículo 8. Dice: mas el que profetiza, estoy en 1 Corintios 15, 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como a uno abortivo fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces vemos acá, Pablo expresa que hay 4 verdades en el Evangelio que él recibió. La primera es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esta es la primera parte. Y como les decía, hay 2 principales y hay 2 que sirven como evidencia. ¿Y cuál es la evidencia de que Cristo realmente murió? Dice acá en el versículo 4, y que fue sepultado. Entonces, primera parte que Pablo explica en el Evangelio, primer elemento, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la parte más grande del Evangelio. A veces nosotros venimos al Señor por muchas razones, ¿verdad? De pronto porque tenemos problemas económicos o problemas familiares o enfermedades. Pero la verdad es que Cristo vino no a quitar nuestros problemas económicos o enfermedades. Cristo vino porque teníamos un problema mayor. ¿Y cuál es el problema? Es que Dios es santo. Y como Él es santo, 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 nadie puede subir al monte de Dios en su propia justicia. Nadie puede habitar con el Señor. Si yo les dijera esta mañana, ¿cuántos quieren ir al cielo? Y yo creo que por pena no levantan la mano, pero yo sé que todos levantan la mano y dicen yo. Pero ¿qué tal si en el cielo hay un Dios santo, 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 que en su presencia, que en su gloria, los ángeles tienen que taparse los ojos? ¿Qué te parece? ¿Crees que puedes vivir en un cielo así, con un Dios santo, santo, santo? Y la respuesta es no, no puedes. Ni los ángeles soportan la gloria de Dios. Así que no hay forma que yo pueda vivir en la eternidad con un Dios santo, 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 siendo un hombre pecador. No hay forma. Y por eso es que David pregunta, ¿y quién habitará? ¿Quién? Nosotros no podemos. Y aquí viene la importancia del Evangelio. ¿Por qué podemos? ¿Por qué podemos soñar que un día vamos a estar con el Señor en gloria? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la razón. Y esa es la importancia del Evangelio. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y dice el texto que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Dónde en la Escritura dice que Cristo iba a morir por nuestros pecados? Bueno, hermanos, por todo el Antiguo Testamento.
Cada vez que se hacía un sacrificio, se hacía una alusión al que iba a venir un día a morir por nuestros pecados. Desde Génesis capítulo 3, en todos los sacrificios en la historia, es una alusión a la muerte de Cristo. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo amado, a su hijo amado, ¿qué es eso? Es una tipología ¿de qué? De lo que Dios iba a hacer un día al dar a su hijo amado para morir por nuestros pecados. Hermanos, la Pascua, ¿qué es la Pascua? Es una predicación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la escritura en el Antiguo Testamento habla de la muerte de un inocente para cargar los pecados nuestros. ¿Y quién es ese inocente? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, la muerte de nuestro Señor Jesucristo la vemos en cada historia, en cada libro del Antiguo Testamento. Un día iba a venir uno a morir por nuestros pecados. Entonces dice el texto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado. Y que fue sepultado. Esta segunda parte, aclaración que pone Pablo, como les decía, yo creo que tiene que ver con una confirmación. Él murió, pero también fue sepultado, y esta es una evidencia de que Él realmente murió. No es que parece que murió, realmente Él murió y fue sepultado. La siguiente parte dice: y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Dónde encontramos en las Escrituras que el Señor o que el Cristo iba a resucitar? Por lo menos hay dos textos que apuntan a la resurrección de Cristo que tengo en mente. Uno es Isaías 53:10. Isaías 53:10, mira lo que dice. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Escucha esto, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuándo? Cuando haya puesto su vida en expiación. Dice: vivirá por largos días. Y aquí en este texto podemos ver en el Antiguo Testamento cómo Dios había profetizado también. Había revelado que Jesucristo iba a resucitar también entre los muertos. Hay otro texto también que aparece en el Salmo 16 y que lo cita Pedro cuando está predicando en Hechos capítulo 2, versículo 27. Vamos a ir a Hechos 2, versículo 27. Pedro está citando este Salmo 16. Mira lo que dice, Hechos 2, 27. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer la senda de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos del patriarca David, se os puede decir libremente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado con juramento que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara sobre su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. Entonces vemos que el Salmo 16 claramente está hablando no de David, sino que está hablando de la resurrección del Señor.
¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El mensaje del Evangelio no es algo que nosotros los apóstoles nos hemos inventado. No es una nueva doctrina que estamos tratando de implantar en la iglesia. El Evangelio es el mensaje que Dios ha anunciado desde el principio de los tiempos. Que Él iba a mandar un Salvador, que iba a morir por nuestros pecados. Jesucristo. Y que iba a resucitar al tercer día, conforme a las Escrituras. Y ahora viene el cuarto elemento que introduce Pablo. Y como les decía, está un elemento y luego está la que confirma, y ahora está el otro elemento, la resurrección, y está la confirmación. Así que de la muerte, la confirmación es la sepultura, y de la resurrección, la confirmación son las apariciones. Y eso es lo que va a mostrar ahora. Versículo 4 dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas. Cefas es de Pedro. Y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría vive aún, y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8 dice: y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se apareció también a mí. Entonces vemos que muere conforme a las Escrituras y es sepultado, y luego dice que resucitó conforme a las Escrituras y luego aparece, y hay una lista de apariciones. La lista de apariciones, hermanos, no es exhaustiva, porque no mencionan a las mujeres, por ejemplo, que habló con las mujeres el domingo en la mañana, ¿verdad? No se mencionan con exactitud cada una, no se habla acerca de los dos que apareció camino a Emaús, por ejemplo. No es una lista exhaustiva, pero, hermanos, es una lista suficiente. Jesús resucitó. Y dice acá que apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún en aquel tiempo, ahora ya no. Pero en el momento que fue escrita la carta, muchos vivían aún. Hermanos, cuando Pedro predicó por primera vez en Jerusalén, miles vinieron al Señor. Porque la realidad de Jesús es algo innegable. Alegar, hermanos, que Jesús no es un personaje histórico es solo ignorancia y necedad. ¿Sabes? Si no quieres el Evangelio, pues es tu problema, pero no es que no sea cierto. Porque nuestro problema, hermanos, es que a veces queremos poner en duda la verdad de Dios, pero la verdad de Dios es verdad. Y si yo no la quiero aceptar, es un problema de mi corazón. Pero no es que no hayan evidencias de la obra de Cristo, de su muerte y de su resurrección. En el versículo 8, Pablo dice: y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Bueno, y eso es importante, ¿no? Porque Pablo está cerrando la lista. Dice, bueno, de pronto esta lista no es exhaustiva, pero sí concluye, termina, y dice: y al último de todos, se me apareció a mí. Se me apareció a mí. Y bueno, qué privilegio tuvo el apóstol Pablo, de que el Señor se le apareciera y que pudiera ver a Jesús resucitado. Versículo 9 dice: porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Qué linda actitud del apóstol Pablo, ¿verdad? No es como, bueno, y se me apareció a mí, de todos modos yo era el israelita más celoso, ¿verdad? Que más conocía la ley.
De pronto yo iba a ser el mejor trabajador en el reino de Dios. Y por eso el Señor se me apareció a mí. Pablo entendía. ¿Por qué viene el Evangelio a nuestra vida? Por gracia, hermanos. Es solo la misericordia de Dios. ¿Quién merece? ¿Quién es digno? Que sea alcanzado por el Señor. Ninguno de nosotros. Y Pablo sabía, yo no merezco que la gracia de Dios me haya alcanzado. Yo no tengo mérito en esto. Es solo la misericordia de Dios. Y eso me lleva a la última parte, el pasaje, y es nuestra respuesta, el fruto del Evangelio en nuestra vida, que se espera una vez que nosotros hemos venido a Cristo. Y hermanos, como les decía, nosotros venimos al Señor por muchas razones, ¿verdad? A veces no entendemos la razón principal, y la razón principal es para poder tener una comunión con el Señor, con el Dios Santo por medio de Jesucristo. Ahora, un error que a veces cometemos es que venimos al Señor, ¿verdad? Y ahora que tenemos una relación con el Señor, estamos esperando que ahora Dios va a darme más cosas, ¿verdad? Bueno, ahora que yo vivo para el Señor, pues el Señor me va a dar muchas cosas, seguro. Pero la verdad es que una vez que el Señor nos llama para que le demos todo a Él. ¿Sabes por qué? Porque Él ya nos dio todo. Nos dio a Jesús. Nos dio todo. Lo más valioso ya nos lo dio. Nos dio a Jesús. ¿Y ahora qué espera el Señor? ¿Sabes qué espera el Señor? Si estabas dormido, despierta, porque ahora es parte importante. El Señor ya te dio todo, y ahora ¿qué quiere el Señor? Que le des todo a Él. Escucha eso. Que le des todo a Él. El Señor ya nos dio todo a nosotros en Jesús. Eso es lo que cantábamos. ¿Y ahora qué quiere el Señor? Que le demos todo a Él. Y esa es la última parte, del versículo 9 al versículo 11. Dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Qué dice Pablo? Yo no soy digno de haber sido alcanzado por la gracia de Dios. Pero en el versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Escucha eso. Y su gracia, hablando del evangelio que había venido a su vida, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Pablo sabía que él no merecía la gracia, pero ahora que el Señor le había dado la gracia, entonces ¿qué hizo Pablo en el versículo 10? Trabajó más que todos, pero no yo, sino la gracia. ¿Qué hizo Pablo una vez que se encontró con Jesús? Se dedicó a predicar la gracia de Dios, a predicar el evangelio de Dios. Y hermanos, ¿esta es una responsabilidad solo de Pablo? No. Esa es una responsabilidad de todos los aquellos que hemos recibido, ¿qué? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y si la gracia de Dios ha alcanzado tu vida, ¿cómo ha alcanzado la mía? Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que proclamemos y anunciemos la palabra de Dios. Que proclamemos y anunciemos la palabra de Dios.
Esta iglesia en Choluteca existe, hermanos, para que anuncien la palabra de Dios, el evangelio de Dios en este lugar. Para esa razón existe. Para que llenen Choluteca con el evangelio de Dios, por la gracia de Dios. Que puedan hacer o lograr que las personas escuchen las buenas nuevas de salvación. Este es el fruto del evangelio. Yo no vengo a la iglesia para ver qué me da Dios. Ya Dios me dio todo. Yo vengo aquí a la iglesia para prepararme, para que en mi semana yo vaya afuera y comparta el evangelio de Dios. Quiero preguntarte esta mañana, ¿está aquí tu familia? Y si no está aquí tu familia, ¿por qué no está aquí tu familia? ¿Están aquí tus amigos? Y si no están aquí, ¿por qué no están aquí tus amigos? ¿Están aquí tus vecinos? Y si no están aquí, ¿por qué no están aquí tus vecinos? Hermanos, que no sea porque no estamos llevando la palabra de Dios. Que no sea porque a nosotros nos haya faltado diligencia en llevar la palabra de Dios. Porque aunque el evangelio es una bendición, también es una responsabilidad. Es una bendición saber que mis pecados han sido perdonados. Es una bendición saber que yo voy a vivir una eternidad con el Señor, que no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, pero también es una responsabilidad para quienes, para todos aquellos que todavía no tienen la gracia de Dios. Es una responsabilidad. Y si de verdad la gracia del Señor te ha alcanzado, entonces al igual que el apóstol Pedro, al igual que los demás apóstoles, nuestra responsabilidad es llevar la palabra de Dios a todos, a todos. Y esa es la razón por la cual esta iglesia existe. Para terminar, tengo algunas conclusiones que quiero dejar con ustedes. Primero, recuerda que el evangelio es más que información. No solamente saber que Cristo murió, que Cristo resucitó. El evangelio es algo que yo debo de vivirlo en mi vida, perseverar en él, profundizar en él, vivir en él. De pronto estás aquí pensando, bueno, pero yo creo en el evangelio. Y la pregunta es, ¿el evangelio te ha transformado, te está transformando, te está cambiando? ¿El evangelio realmente ha inundado tu corazón y tu mente? ¿Estás perseverando en el evangelio? Porque el evangelio no es solo información. El segundo, el evangelio son buenas noticias del amor de Dios mostrado en Cristo. Tenemos que llevar estas buenas noticias. No estamos llevando malas noticias, son buenas noticias, son noticias de esperanza. Son noticias de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios para la gente, es esperanza. Ánimo, no es algo vergonzoso, es algo bueno. Como decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Qué difícil es cuando uno le toca vender algo que de pronto no es bueno, ¿verdad? Y qué pena vender algo que no es bueno. Nosotros estamos llevando las buenas noticias de salvación. Es algo súper bueno, hermanos. Si yo pudiera, pensar en la mejor cosa que me ha pasado en la vida, no pensaría dos veces. Cristo es la cosa más bella que me ha pasado. Encontrarme con Cristo es la cosa más bella que me ha pasado. Llevamos buenas noticias, hermanos. Llevamos buenas noticias, llevamos esperanza. Ánimo. Estamos ofreciendo lo mejor de Dios, su Hijo Jesucristo. Llevemos a Jesús. Y por último, recuerda, el evangelio nos lleva a vivir para anunciar el evangelio. El evangelio nos lleva a vivir para anunciar el evangelio. Recuerdo que estábamos
conferencia de misiones en la iglesia y estaba alguien hablando acerca de la predicación, de la necesidad de llevar el evangelio, y había un video de la importancia de predicar el evangelio, y yo estaba sentado en la parte de atrás de la iglesia llorando, estaba llorando. Y se me acercó uno de los pastores, ¿verdad? Yo creo que él pensaba que estaba disfrutando la prédica, pero no, estaba llorando. ¿Sabe por qué? Porque no quería ir a predicar, estaba llorando, porque mi corazón tenía miedo, tenía un corazón duro. Pero el Señor ha cambiado mi corazón, y yo espero que cambie el nuestro también, el de cada uno de ustedes, y que en su corazón de verdad haya una disposición, un anhelo de poder predicar el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio, porque es el centro de nuestra predicación, de nuestra salvación, porque no hay un mensaje más importante y mejor. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros podamos salir con esta convicción que tenemos que compartir el evangelio. Te ruego que uses esta preciosa iglesia, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a todas las familias de Choluteca, Señor, y a todos los pueblos de alrededor. Que no nos cansemos, Señor, de compartir tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.